Bienvenidos a Pelota en órbita con Ricardo García y Quique Castro. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast de Grandes Ligas, Pelota en órbita, otra vez más. Ahora, como siempre, Ricardo García, su servidor, y mi amigo y su amigo, Quique Castro. ¿Qué onda, Quique? ¿Cómo estás? Muy emocionado, Ricardo, por este episodio. Un capítulo más de Pelota en órbita. Seguimos encerrados, pero felices haciendo el programa. Antes de empezar, pues, primero que nada quisiera invitarlos a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Pelota en órbita, Facebook, Instagram, Twitter. También estamos en YouTube, donde podrán ver todos los capítulos. Pelota en órbita igual en YouTube. Y pues con una noticia especial, ¿no, Ricardo? Sí, así es. A los que nos siguen en las redes sociales ya sabrán que pues estamos haciendo un giveaway de un tablero, un juego de mesa de béisbol, así que nosotros los queremos invitar, todavía están a tiempo hasta el próximo jueves 11 de junio, después de hoy lunes que sale este episodio, pues a que vayan a Instagram, sigan las bases de la publicación y lo compartan. Muy importante, pues queremos que se lleven a casa este juego tan divertido, que es lo más cerca que tenemos de estar en un terreno de juego. Gracias a Raúl Mendoza, mejor conocido como el Boston aquí en Hermosillo, por elaborar el tablero, y también a Rafael Sánchez y Adrián Letgard por ayudarnos con las fotos de la publicación. Así que ahí está, los invitamos, vayan a Instagram, compartan la publicación del giveaway, y como les decía aquí, que pues también en las redes sociales, en las diferentes plataformas de audio, Spotify, Apple, Google Podcast, pues síganos para que sean los primeros en saber cuando haya un nuevo episodio. Y como les decía aquí, que estamos muy emocionados porque hoy tenemos un invitado de lujo. Así es, Ricardo. Yo creo que una persona que conocemos muy bien por su trabajo, una persona que admiramos y que la verdad, el hecho de que nos regalara su tiempo para una plática entre amigos sobre su trayectoria, la verdad es algo que voy a apreciar mucho, y la verdad le doy muchas gracias a Oscar, el Buki Soria, que es el invitado esta semana, por brindarnos un poquito de su tiempo para platicar con nosotros. En todos los grupos de apasionados del béisbol sale mencionado el nombre de este personaje hermosillense como una de las voces más conocedoras del béisbol precisamente, y con mejor capacidad de transmitir los detalles de este apasionante deporte. Más de 20 años con el equipo de los Diamondbacks de Arizona y mucho más tiempo con los Naranjeros de Hermosillo. En esta ocasión, en Pelota en órbita, sacamos los manteles largos, pues le damos la bienvenida a Oscar el Buki Soria. Don Oscar, bienvenido a Pelota en órbita. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos, Ricardo, Quique y toda la gente que nos acompaña en estos momentos. Pues listos aquí, preparados para hablar de pelota. Excelente, excelente. Estamos más que contentos, don Oscar, porque es la primera vez que tenemos pues a una personalidad del medio, y que pues mejor que usted mismo, ¿no? Tantos años de experiencia, tantos juegos recorridos sobre todo, y pues vamos a pasarla muy bien, vamos a hablar un poquito de pelota, como dice. Primero que nada, don Oscar, platíquenos cómo lo ha tratado pues esta cuarentena, cómo ha sido trabajar en tiempos de coronavirus. Bueno, yo creo que no me puedo quejar principalmente porque estamos sanos, porque estamos con la familia, porque lo más importante, sí, un tanto desesperados en ocasiones, frustrados por lo que acontece de que no podemos regresar a la normalidad, ya independientemente de las actividades profesionales de uno, sino en la misma cuestión de la familia, de no poder salir, de no poder trasladarse a lugares que uno desearía, pero creo, insisto, no me quejo para nada, porque sobre todo tenemos salud. Sí, estamos de acuerdo en eso, no nos podemos quejar mientras estemos sanos. Pero, ¿cómo ha sido, pues, la diferencia, ¿no? De estar en el terreno de juego, allá arriba en la cabina, viajando con el equipo de los Diamondbacks en su caso, ahora estar tratando de hacer, pues, su trabajo desde casa? Sí, muy extraño, muy diferente. La bendición es el hecho de estar con la familia, pero sí la cuestión del trabajo, pues sintiendo una obligación también, aunque es un gusto, del estar checando la información. Siempre lo he dicho que es una de las más grandes satisfacciones cuando uno está viendo un partido de béisbol, evidentemente no ahorita, pero en una situación normal, que uno está siguiendo el juego de béisbol o un partido de fútbol, lo que sea,
de que pues otros lo ven clandestinamente en ocasiones, ¿no? En el trabajo, cuestiones de ese tipo. Y para uno es pues la obligación, uno tiene que enterarse, que checar lo que está aconteciendo en el mundo deportivo. Lo que acontece en estos días, sí es en lo personal muy entretenido estar checando información y no nada más de béisbol. Entonces le dedico el tiempo a estar enterado del acontecer diario, de los avances o retrasos. Y viene esa frustración en todo caso de que hay más retrasos que avances, es lo que siento acontecido sobre todo en estos últimos días, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, hace 3 semanas exactamente de este episodio, nosotros tuvimos una actualización, por llamarlo así, de la situación de la temporada de Grandes Ligas, ¿no? El episodio de 2020. Y en ese episodio estamos hablando, pues, de lo incierto que se ve una temporada este año. Estas 3 semanas como que nos han dado más argumentos para ver que esta temporada es casi improbable. Ahora mismo estamos viendo, pues técnicamente, problemas entre los jugadores y los propietarios de las Grandes Ligas por la cuestión monetaria. Mira que sí, diría que anhelo que el béisbol nos dé una vez más esas sorpresas que dicen que es una cajita de sorpresas, y que sea una de esas sorpresas esta, porque coincido, Ricardo, de lo que ha acontecido en los últimos días hace pues tener pocas esperanzas, pero bueno, queda todavía por ahí la leve esperanza. Hoy veía una declaración de Trevor Bauer, el polémico pitcher de ligas mayores, Trevor Bauer, en torno al que él está convencido de que va a haber temporada. Él siente, pues no, lo ven en un 95, 100%. Creo que la esperanza que me queda, y sobre todo viendo la lógica que hay alrededor de todo esto, sobre todo por ya cómo se tornó el asunto, donde si no hay temporada hasta ahorita, no será por la cuestión de que lo impidan las autoridades de salud. Por eso tengo esa esperanza, ese deseo, como tantos seguidores del béisbol, de que tengamos temporada. Sí, será muy raro, porque si hay temporada cada vez se ve más viable de que sea, pues, ¿qué te gusta ahorita? Ya se habla de 48 corta, ¿no? Juegos. Sí, extraño, la verdad, va a resultar eso, ¿no? Ni en la LMP es una temporada tan corta, ¿no? Sí sería algo bizarro, pero es que, pues como lo hemos dicho en todos los últimos días, a todos nos está agarrando, pues, de sorpresa este virus, esta pandemia y sus medidas, y sí sería bien inoportuno el que no hubiera MLB, porque pues la NBA técnicamente ya está por volver. La NFL pues la tiene más fácil porque ni siquiera está cerca de comenzar hasta octubre, septiembre, si no me equivoco. Y pues Grandes Ligas sería técnicamente el único deporte, la única franquicia estadounidense, pues que no tendría temporada y ya se ubica técnicamente tercero en popularidad de los deportes estadounidenses. Si no hubiera temporada, pues como usted dice, don Oscar, la industria lo va a resentir, pienso yo. Sí, esos son otros factores que están jugando, ¿no? Yo decía, el hecho de tener ya el visto bueno, hasta ahorita al menos, de las autoridades de salud, ese factor tan importante de que otros circuitos profesionales están ya anunciando que van a volver, obviamente es una referencia que inevitablemente se va a poner también por ahí a la hora de las opiniones de la afición. Y creo que la principal tiene que ser el mismo acontecer del ser humano en general, y todas esas personas que han arriesgado su vida, que han sacrificado a la familia, ponerse en riesgo, tratando de contribuir. Como que hay mucha gente que está haciendo un sacrificio, por lo que creo que ahora más que nunca me parece que ese es el detalle también que afectaría, que no estén dispuestos a realizar un sacrificio como pues con mayor riesgo lo están realizando tantas personas. He ahí, creo yo, la preocupación, pero al mismo tiempo la razón, insisto, Kiki y Ricardo, por lo cual siento que al final me parece que pudiera haber también una buena noticia, tomando en cuenta ese importante detalle de lo mucho que les afectaría no tener temporada. Sí, totalmente de acuerdo, y de hecho, pues lo vimos, ¿no? La misma división de ideologías entre los jugadores de Grandes Ligas, como Sean Doolittle, que en su momento en Twitter lanzó un hilo inmenso de por qué no se debería de jugar una temporada, pero al final de cuentas, creo que todos estamos de acuerdo en que si hubiera béisbol, todos nosotros estaríamos más felices, pero al final de cuentas se va a tener que hacer lo más viable, ¿no? Lo más ordenado posible. Sí, pero bueno, don Oscar, dejemos de lado la actualidad, porque ya a donde vamos se habla de coronavirus. Hoy tenemos a usted como invitado de lujo, estamos contentos por ello,
Y pues queremos hablar de usted. ¿Qué le parece si empezamos esta plática de Oscar el Buki Soria? Primero que nada, yo le quiero preguntar, ¿de dónde sale el apodo del Buki? Bueno, a raíz de que cuando empecé en las noticias de Telemax, no tanto en el béisbol de la Mexicana del Pacífico, que mi primera oportunidad de estar en contacto con los medios de comunicación fue en 1988, pero fue por ahí del 92 más o menos cuando entré de lleno a la televisora y empecé a tener participación en la sección de deportes, de noticias. Y pues las noticias, como quiera que sea, lo vemos como un programa con mucha formalidad. Las noticias, con todo y que sea un segmento deportivo o espectáculo, lo que tú quieras, pero no deja de ser uno de los principales productos que tiene la programación, una empresa, como es el caso de Telemax. Entonces, me dieron la oportunidad de estar en ese noticiero y tenía yo todavía 21 años de edad y bueno, una cara de niño y demás, delgado, como no te imaginas. Total que la compañera que era la titular del noticiero, Mirna Pineda, fue lo que dijo inmediatamente, pero si este muchachito es un Buki, es un niño, ¿no? Es un niño. Y supuestamente se iba a reservar de cualquier forma el apodo ya para después, pero desde que me presentó por primera ocasión fue como lo hizo. Y desde ahí llegó y bueno, ahí se ha mantenido ya más ruco que Buki, pero pues bueno, se quedó el apodo, ¿no? No, sí, nada de eso. Es muy entrañable para todos, ¿no? Todos, la mayoría, más que nada los que vivimos aquí en Hermosillo, pues lo tenemos muy en mente, su nombre, el Buki Soria, viendo las transmisiones de los Naranjeros y es un nombre que quedó para quedarse, ¿no? Y se le queda muy bien, no se preocupe. Espero, pues ya mucho más lejos de los que es un Buki, pero sí, lo acepto que en el mismo medio colegas, compañeros, ¿verdad? Y gente de peloteros también, ya nada de Oscar, nada de Soria, es Buki la manera como se refieren a un servidor, por lo que, pues en su momento no creas que me agradó tanto el apodo, por ahí tuve unas diferencias, digamos, de esa manera con la buena amiga Mirna Pineda, pero mira, nada más, ya mayor, ahí quedó, ya no es tanto el problema, sino más el beneficio. Claro, 100%. Yo le quería preguntar, ¿cuál fue su primer acercamiento en el béisbol? Ya sea en su vida o en lo profesional, ¿cuándo usted dijo, esto es lo que me apasiona, esto es lo que me gusta y es lo que me gustaría hablar con otra gente? Yo creo que, no sé, a los 11 años, 12 años, yo empecé a seguir el béisbol muy tarde, que conste. Lo empecé a seguir de lleno por ahí de 1979, tenía 9 años de edad. Creo que es una edad ya muy tardía al promedio de lo que un seguidor del béisbol empieza a seguir este deporte. Es cierto, no se tenían las facilidades en la cuestión de los partidos que se podía ver en televisión o escuchar por radio, sobre todo ver por televisión, eran pocos y creo que eso también jugó un papel importante para que no llegara más temprano la afición por el béisbol. Entonces, desde los 9 años creó esa afición. Creo que también tuvo mucho que ver, como tiene tanto que ver en tantas personas, el hecho de que en el se hablaba sobre todo de béisbol. Mis compañeros en el salón de clases, que incluso algunos jugaban con el equipo de la escuela, y creo que por ahí se deriva también el gusto de muchas personas por X deporte, como acontece con cualquier otro deporte. Seguía los juegos de Naranjeros Hermosillo, obviamente, de ligas mayores se transmitían por radio, los de Padres de San Diego, los de Dodgers de Los Ángeles, la temporada de la Fernandomanía de 1981. Se combinaron tantos factores, creo, para aficionarme tanto por el béisbol. Siempre lo he dicho también, que tuvimos la fortuna de escuchar excelentes cronistas y quizás por ahí también nació ese deseo de algún día hacer lo que hacían esas personas que tanto yo seguía por la radio y por la televisión en Hermosillo, don Carlos Andrés Vázquez Castro y Fausto Soto Silva. Hablo de televisión, de radio. Entonces, ya por ahí pues no sé, sería 83, 84 de lleno tenía esa afición. Y pues fue en el 88, donde con un acercamiento con don Carlos Andrés Vázquez Castro, precisamente, que mi padre trabajaba en los medios de comunicación también por muchos años, mi señor padre, entonces tenía esas también amistades en el medio y se dio la oportunidad de empezar en el 88 y pues avanzado en esa campaña fue cuando por primera ocasión se me dio el micrófono, que tenía unos nervios como no se imaginan, que no pensé que los fuera a tener precisamente porque sobre todo me sentí en dominio del tema,
pero fue muy distinto. Ya una vez que tiene uno el micrófono, definitivamente impone. Con Sí, todo y que claro. estábamos en la cabina, nada más 3 personas, creo. Estábamos don Carlos, JJ Ruiz y un servidor. Pero en todo y eso, consciente de que estábamos llegando a quién sabe qué tantas partes, entraron unos nervios tremendos. Don Oscar, precisamente toca un punto, otra pregunta. ¿Cuándo es usted que dice, yo quiero ser cronista? Yo quiero vivir de esto, yo quiero narrar béisbol. Porque mucha gente, hay casos de personas que jugaron pelota. Yo sé que usted jugó pelota, me lo ha platicado. Pero hay gente que jugó pelota durante toda su vida. Llega un momento que dice, o jugó un deporte, ¿no? Cualquiera. Y ven, pues quizá mi talento no me da para vivir de ello, pero yo quiero estar del lado de ese deporte y buscan la manera, pues, de cubrirlo, ya sea, pues, como crónica, ya sea en reportajes, ya sea en periodismo. Pero ¿cómo es que don Oscar Soria dijo hace años, yo quiero ser cronista deportivo? Yo creo que fue por ahí desde 82, 83. Es difícil, yo creo, recordar exactamente en qué momento, pero, y esto lo he contado 2 que 3 ocasiones, cuando iba a la preparatoria, cuando empezaba en los primeros años de preparatoria, que me iba a pie, recuerdo que hasta imaginaba un juego y me iba narrando el partido, ¿no? En el trayecto que hacía más de 20 minutos caminando desde la casa hasta la escuela. Entonces, definitivamente ahí ya de plano, en toda forma, quería hacerlo, pero yo creo que desde el 82, 83, a más tardar el 84, pero más o menos ese fue quizás el proceso. Insisto que tuve la dicha, y tuvimos la dicha, los que crecimos en mi época, en mi generación, en esa juventud de los 70s, 80s, de escuchar grandes voces a nivel Liga Mexicana del Pacífico, y teníamos ayer de Hermosillo a señorones de los medios de comunicación, y Sí. quizás fue lo que influyó. Quiero imaginar, suponer que fue en gran parte lo que hizo nacer en mí esa afición, como los mismos encuentros de ligas mayores con don Jaime Jarrín, que recuerdo cuando me tocó conocerlo, pues fue uno de los grandes momentos cuando conocí y platiqué con la voz que hasta la fecha sigue siendo la voz de los Dodgers de Los Ángeles. Sí, la voz en español de los Dodgers. Pero ¿usted a quién considera su máximo ídolo fuera de la gente con que le tocó trabajar? ¿Hay algún personaje que usted pueda decir, gracias a él yo decidí ser cronista o él lo inspiró a buscar vivir de esto? Yo creo que serían las voces de la Mexicana del Pacífico. Sí. Y, por ejemplo, ¿no? Don Carlos Vázquez, Fausto Soto Silva, el seguirlos, fueron varios, fueron muchos. Difícilmente diría este en particular, pero sí creo que, pues, siguiendo el partido por radio, obviamente es una afición distinta también, como esas personas te llevan a tu mente, te llevan esas descripciones tan claras en cómo te imaginas, que conste que también después me di cuenta y me contaron y demás, de que se trataba de crear cierta fantasía también en esas narraciones. Sí, claro, y quizás 100%. por ahí también la forma como se habla de los personajes de la pelota de los 60s, de los 70s, de fantasía en ocasiones, sinceramente, de los batazos que se conectaban y las anécdotas que recuerdo yo también de haber estado sentado en el estadio a un lado de alguien que trajera un radio, el cual estábamos escuchando todos sus vecinos, y constatábamos en pleno partido de que el batazo de 500 pies, pues no había sido de 500 pies, ¿no? La clásica. Detalles de ese tipo. Pero era fabuloso también esa magia, quizás esa para crear en lo que a mí respecta, esos aficionados que fueron más allá del béisbol en sí, sino aficionarse por la misma crónica. Eso que dice usted de parte de la fantasía que ponía el locutor, el cronista en aquellos años, siento que ahora pues el locutor está obligado a mantener lo más preciso posible la narración, porque ya casi todos los juegos son por televisión, ya el aficionado está viendo lo que está sucediendo, y al momento, quizá en ese entonces, como usted dice, la línea o el batazo de 500 pies que a lo mejor apenas se fue. Si hoy en día se narrara de esa manera, van a decir, ve nomás, el narrador está diciendo que fue un trancazo cuando fue pues un jonrón apenas, ¿no?
Sí, las atrapadas también, ¿eh? Las atrapadas sí. Creo que era lo que más se podía notar. Atrapada de Grandes Ligas y resulta que había sido una jugada promedio, o arribita del promedio. Sí, claro. Fíjate que yo recuerdo cuando empezaba, claramente las palabras de los directivos de la televisora, no a mí, sino a don Carlos, que era el titular, junto con JJ Ruiz, eran los que llevaban el mando, ¿no?, de las transmisiones. Recuerdo claramente ese tipo de comentarios de directivos. Les pedían que narraran como si fuera radio. Lo tengo muy presente todo eso, porque pues era la narración del béisbol con todo y que don Carlos quisiera hacer una narración no tan descriptiva, sino apoyarse en otras cosas para entretenimiento. A fin de cuentas, el aficionado está viendo la imagen hacia dónde va la pelota. Don Carlos muy consciente de eso y seguramente por lo que observaba en transmisiones de juegos de Grandes Ligas, quiero suponer que era la manera como trataba de llevar la narración, pero resulta que las indicaciones era que narraran como radio, porque era lo que estaba acostumbrado el aficionado en aquel entonces. Y todo el proceso creo también que me ha tocado. Mira que yo en la actualidad pues narro para radio en Estados Unidos, en los juegos de los Diamondbacks, pero me toca todos los juegos de televisión en Hermosillo y la campaña 95-96. Consciente de ese detalle tan importante, Kike y Ricardo, de lo que trata uno de hacer a la hora de diferenciar pues la crónica de radio y la crónica de televisión. En la temporada 95-96 recuerdo que me tocaba narrar 3 entradas para la radio. Entonces me pasaba de la tele a la 4ª entrada me iba para la radio. Y a tratar de quitarte, ¿no?, el chip de la televisión, poner directamente para radio, a la hora de la descripción de la jugada. Siempre lo interesante creo que me ha tocado, pero insisto, ha sido un proceso, al menos en lo que respecta a nuestro país, de cómo la afición misma también se ha ido acostumbrando a ese tipo de narración para televisión, donde pues no te tienen que describir cómo es la jugada. Sí, por supuesto, y pues con el tiempo la misma gente se fue aclimatando a los estilos de narración. Pero don Oscar, vamos a mover el reloj al futuro. Estábamos hablando de que usted empezó de lleno en el 92. En el 99 es cuando empieza su carrera de Grandes Ligas, por llamarlo de esa manera. ¿Cómo es que se da esta transición de la Liga Mexicana al Pacífico? ¿Cómo se da la llegada al club de los Arizona Diamondbacks? ¿Cómo se da? ¿Cómo es que ocurre? Cuando el equipo llega, el equipo de los Diamondbacks en 1998, recuerdo que me tocó un poquito antes la transmisión de la Serie del Caribe. Lo veo como el momento que digamos, más claramente es oportunidad, sí, que sí es cierto que valía la pena buscar esa oportunidad. Yo compartía en aquel entonces con Francisco Ernesto Ruiz en los Juegos de la Mexicana del Pacífico, que transmitía juegos de los Astros de Houston, y él mismo me dice, conscientes de que era un equipo que estaba a punto de empezar actividades en ligas mayores y que por lógica se entendía que iba a tener transmisiones en español, y lo hice, mandé un demo y demás. No tuve la fortuna en la primera temporada, pero fue en la segunda temporada cuando sí se dio esa oportunidad, la invitación por parte de Richard Saenz, que era el encargado del área hispana de los Diamondbacks de Arizona. Conste que había un acercamiento también, que estaba desde un inicio Diamondbacks muy pegado a la capital de Sonora, a Hermosillo. Incluso en esta Serie del Caribe que te cuento, en el 97, que fue ese clásico caribeño, Buck Showalter ya había sido nombrado manager de los Diamondbacks de Arizona, y fue ahí, realizó un lanzamiento de primera bola en el estadio Héctor Espino, previo a un partido del equipo mexicano en aquella Serie del Caribe. Recuerdo que hizo el lanzamiento de la primera bola, tomó después la bandera de México, la quitó, bueno, total, que fue muy emotivo aquel entonces. Hubo presencia, pues, de Diamondbacks. Había esa conexión también. Veían desde un inicio al mercado sonorense como uno que valía la pena aprovechar. Y creo que eso me ayudó mucho también, ya con algunos años siendo cronista ahí de Naranjeros de Hermosillo. Total que no fue la primera campaña, pero sí la segunda, y lo recuerdo muy bien, porque se me acercó previo a un partido, Richard, justamente, recuerdo que era un partido contra Tomateros de Culiacán, de hecho. Sería la segunda serie de la temporada. Y me comentó que quería platicar conmigo después del juego para la oportunidad de transmitir Grandes Ligas.
Y lo comento a modo chusco también, de que jamás estaba tan deseoso de que un partido se fuera tan rápido como aquel Tomatero Naranjero, ¿no? Sí, de la temporada supuesto. que fue la Se le hizo 98-99. Y es que, Así es. sí, es que a final de cuentas, el sueño de todo niño es estar en Grandes Ligas como pelotero. Pero obviamente, pues el sueño de todo cronista o de todo periodista o de toda persona del medio en el mundo del béisbol también quiere estar cubriendo Grandes Ligas. Me imagino, pues que es una, no me imagino, estoy 100% seguro que es una hazaña tremenda, don Oscar. Sí, incluso recuerdo cuando en las mismas transmisiones de la Mexicana del Pacífico que se tenía que tocar el tema de ligas mayores, era un gusto enorme hablar simplemente del tema de ligas mayores, que surgía en una transmisión con don Carlos Vázquez, con JJ Ruiz, algo de ligas mayores. ¡Qué deleite! El simple comentar de lo que era Grandes Ligas. Y me toca en el 93 empezar un programa de béisbol de ligas mayores en Telemax. Y sí, fue, Béisbol al Día, de las mejores experiencias, justamente por esa oportunidad de hablar de lo que más quieres, de lo que más deseas, que es el gran béisbol de ligas mayores, ¿verdad? Entonces sí, ya después observas otro tipo de cosas, la razón por la cual lo ven como el béisbol de grandes ligas, porque es lo máximo, que sí, una tremenda calidad de pelota y en todos los sentidos, la manera, la organización, pues, y demás. Y sí, ese sueño hecho realidad, diría en un inicio, por ese deseo de querer hablar de grandes ligas. Por supuesto. Exacto. Bueno, casi es lo mismo que estamos haciendo nosotros aquí, ¿no? Simplemente sentarnos y una plática entre amigos de lo que más nos gusta, que es el béisbol. Don Oscar, yo le quería preguntar, pues ya lleva muchos años usted narrando igual Grandes Ligas y Liga del Pacífico. Quisiera preguntarle cuál es el momento que más ha disfrutado usted en su carrera, ya sea en la Liga del Pacífico o Liga Mayor. Que usted diga, este momento me lo voy a quedar toda la vida. En Grandes Ligas tiene que ser el Juego 7 de la Serie Mundial del 2001, el acontecimiento que pues se pone la piel chinita, no nada más de recordarlo, de lo que fue una Serie Mundial. Conforme han pasado los años, incluso más se ha consolidado desde mi punto de vista como una serie que ahí quedará como de las mejores en la historia. No digo que la mejor, pero lo que desde mi punto de vista tiene que jugar como un papel importantísimo cuando se califican, cuando se evalúan y se hace un ranking de los mejores momentos. Ha habido series mundiales muy buenas, incluso en años recientes, pero que lamentablemente no tienen un gran final, que el partido decisivo, por alguna razón, no fue tan atractivo, no tuvo pues un desenlace como uno hubiera deseado. Y lo ha habido en la misma Liga Mexicana del Pacífico, lo acabamos de ver con la final entre Culiacán y Mazatlán, que estuvo buenísima la serie, pero el partido decisivo fue una paliza, donde en la tercera, no sé si en la primera entrada ahí estaba o segunda, de un solo lado. Esa serie mundial se decidió con el equipo de Arizona, que perdía por una carrera, haciendo 2 ante el hasta la fecha único pelotero que en la historia ha ingresado al Salón de la Fama en forma unánime en lo que a votación respecta, que obviamente me refiero a Mariano Rivera. Todos esos ingredientes, pues, que se han sumado con el paso de los años, de lo que eran los Yankees, de lo que fue Arizona, los integrantes de aquel plantel que, pues con más razón lo veo como el acontecimiento número 1 que me ha tocado experimentar y formar parte en una transmisión como me tocó la dicha en aquella ocasión. Y en Liga Mexicana del Pacífico, en la pelota invernal, ha habido muy buenos momentos. Yo sigo quedándome con un partido que conste que aquí ya soy localista porque me refiero más netamente al equipo de Hermosillo. A la hora de poner pues también el ranking de los grandes partidos, lo que experimentó la afición de Naranjeros en aquel 99-2000 en una serie semifinal contra Tomateros de Culiacán, con la rivalidad al máximo entre Culiacán y Hermosillo, estaba al tope en aquella ocasión. Partido séptimo decisivo, buenísimo, donde ganó Naranjeros. Lo que sentí, lo que viví en aquella ocasión, lo que arrojó incluso después del encuentro, la algarabía, que era como la 1 de la mañana o más, y nos dieron, como dice Sabina, ¿no? Nos dieron las 10 y las 11. La 1 y las 2 y las 3. Yo creo que por eso me sigo quedando con ese partido.
aunque ha habido otros grandes momentos. Yo creo que si ya me voy en general de lo que me ha tocado vivir, la Serie del Caribe del 2013 lo pongo por encima de todo, a nivel Liga Mexicana del Pacífico me refiero, Claro. y que aquí queda Hermosillo también, de alguna manera, pues por el hecho de que fue en Hermosillo, aquel partido maratónico, emotivo, y creo que todos los que estuvimos ahí tenemos una experiencia, tenemos algo que contar de lo que aconteció en aquella ocasión. Totalmente. Sí, yo me acuerdo, en esa Serie del Caribe, precisamente yo estaba en tercero de secundaria y estaba en semana de exámenes. Me fui en vivo a la escuela saliendo de ese juego, porque no había de otra. ¿Cómo me iba a perder yo la gran final en tantas entradas? No me iba a ir a dormir y esperarme a ver en la mañana, ¿no? Y sí, valió claro. la pena. Yo recuerdo de ese partido estarlo escuchando por la radio y como usted dice, imaginándome, ¿no? O sea, todo el escenario y toda la gente gritando. Y cuando llega ese home run de Karim García, que en lo personal es de mis jugadores favoritos de todos los tiempos, grité en la casa, desperté a todo mundo porque era esa emoción que te daba, incluso solo escuchándolo en la radio. O sea, fue increíble esa Serie del Caribe. Me puse chinito nomás de platicar al respecto. Sí, insisto, yo creo que todos tenemos alguna historia que contar, no solo los peloteros, sino los que estuvimos de alguna manera ahí trabajando, o de aficionados, o de vendedores y demás, o los que estaban alrededor, no sé, pero... Y luego, pues nada, como sentirte sano, bien, siempre lo he dicho, también ese es otro punto importante cuando uno está sintiéndose al máximo. Y para nada fue cansado aquel partido, sino todo lo contrario. La verdad que conforme avanzaba, en lo personal por lo menos, sentía, caray, y no hay cansancio y demás. Porque hay partidos que sí, que llegan a un momento en lo que a mí respecta donde, ya que se acabe, yo sé, estoy consciente de que está buenísimo, pero pues mira, ya ni siquiera hay público en el estadio, detalles de ese tipo, pues. Aquel encuentro lo recuerdo muy bien, que afortunadamente me tocó estar sano, sobre todo, al máximo, y pues lo disfruté todavía más. En todos los años que usted ha tenido, don Oscar, claramente, pues, anécdotas le han de sobrar. Yo he leído y he escuchado que usted la entrevista que más atesora es aquella que le realizó Héctor Espino por allá del 93. Pero yo le quiero preguntar esto. Si usted tuviera la posibilidad de entrevistar a alguien, ya sea del pasado o del presente, ¿quién sería y por qué? Una entrevista yéndome a una cápsula del tiempo. Sí. Pues, caray, la verdad que Espino tendría que ser, aún así, en su momento máximo por todo lo que se cuenta de él. Pues, caray, ha habido en la misma historia del béisbol acontecimientos tan importantes que, por lo menos en el béisbol mexicano, Espino me parece que sigue siendo la gran figura, el gran ídolo, y sobre todo ayer Hermosillo, por lo que pues creo que me sigo quedando aún así, a lo mejor más extensa la conversación. Recuerdo que nos fuimos al bullpen, don Héctor y un servidor ahí me dio aquella entrevista y platicamos y sí le quité, me concedió algunos minutos, pero sí, por supuesto, no tantos temas como a lo mejor me hubiera gustado, lo típico de don Héctor, que creo que hasta la fecha se sigue hablando, lo de ligas mayores, el momento que vivió cuando le pusieron su nombre al estadio, lo que fue la base por bolas en forma intencional con las bases llenas, es decir, detalles que no abarqué en aquella entrevista, era más que todo un perfil, pero siempre muy interesante todo lo que me contaba don Héctor. Si mal no recuerdo, y mira que está ahí guardada en internet, incluso por ahí está la entrevista, lo que sí recuerdo que el mejor momento en su vida cuando le pusieron el nombre al estadio, digamos lo que hasta la fecha, lo recuerdo perfectamente como, pues mira qué satisfacción, si se trata de la máxima figura en el béisbol mexicano, pelotero ahí, ¿verdad? En la República Mexicana, sí. Obviamente no hablando de ligas mayores, pues el hecho de haber ido a tantos partidos ahí en Hermosillo, en el estadio que lleva su nombre, creo que con más razón dices, caray, pues crecí en un lugar muy para efectos del béisbol y así lo considero, la verdad, lo que es la Plaza de Hermosillo. Don Oscar, yo le quisiera preguntar, ¿cuál era su jugador favorito creciendo? O en la actualidad, ¿cuál es su jugador favorito? ¿A quién creció viendo usted y en este momento, a quién piensa usted que es su jugador favorito?
en el Ahorita béisbol? Javi Baez es el, Javi Baez. digamos, el que me gusta mucho el personaje, Javi Sí. Baez, la manera como se desenvuelve, le ve una seguridad que nada lo va a poner nervioso a Javi Baez. Y por el hecho de que vistosamente te puede ganar el partido hasta corriendo, te puede ganar un juego corriendo. Baez, ni se diga con el bat, ni se diga con el guante. No sé, me gusta mucho ese personaje que ha creado también. En los términos coloquiales que usamos, como que tira aceite, ¿no? Como que así le pone mucha algo de pimienta más al juego. Claro. Así, pero El personaje del mago. el personal lo veo algo como que agrada, me parece que cabe perfecto a esta generación. Qué curioso, don Oscar, porque mucha gente dirá, tira mucho aceite, ¿no? Y se dan por el lado de, tira tanto aceite que parece fantoche, ¿no? Pero Javier Baez ha sido todo lo contrario, es un jugador que se caracteriza por eso de perrear los batazos, las jugadas, hasta su estilo de correr las bases, pero gusta verlo hacerlo. Sí, a mí me gusta ver el juego de Javi Baez. Estoy consciente de que no es el mejor pelotero, está entre los mejores. Creo que tiene ese talento para ser considerado uno de los mejores en la actualidad, pero sí, de acuerdo que hay peloteros más consistentes que él, en eso estoy consciente, pero ese personaje en que se ha convertido. En mi niñez seguía mucho a David Concepción, por ejemplo. Seguí a los Rojos de Cincinnati en mi niñez. Seguía a Johnny Bench también, que era el receptor de los Rojos de Cincinnati. Sí. Incluso el primer uniforme que yo tuve fue con el número 5 de Johnny Bench. Y el segundo fue con el número 13 de David Concepción. Después me gustaba mucho la manera como se desenvolvía Ken Griffey Jr. En mi juventud, ya incluso trabajando de lleno en esto, veía a Griffey Jr. y veía el mejor pelotero. Conste que Barry Bonds creo que a fin de cuentas vino siendo también a lo mejor hasta más talentoso que Griffey Jr. Sí. Pero defensivamente hablando, Griffey creo que era superior. Pero en términos generales, a la hora de ver sobre todo los números que puso Barry Bonds, Griffey es el pelotero que seguía mucho, que me gustaba observar. Alguien que también me gustaba ver de una manera, de una razón similar a lo de Javi Baez, es José Fernández, el pitcher de los Marlins de Miami. Era un espectáculo para mí también. Veía un juego de Fernández y con todo y que estaba consciente de que ahora en esta época pues puedes ver la grabación de los partidos, es decir, no tienes que verlo en vivo, pero siempre si lanzaba a José Fernández, quiero verlo a José Fernández en vivo, a ver, porque me gustaba también ese personaje, esa manera, no sé, esa energía que le ponía al partido en sí José Fernández. Sí, es que mostraban sus sentimientos, pero yo siento que demostraban en el campo por qué. O sea, me refiero, José Fernández era muy bueno tirando y joseaba, como decimos nosotros, pero no molestaba tanto porque te estaba demostrando por qué está joseando. Yo creo que es el mismo caso de Javi Baez. Lo vemos con cómo batea, cómo tocan segunda, o sea, esa confianza que lo ves y dices, no, o sea, ni cómo alegar que se está comportando así. Si él te da el argumento, ¿no? Tiene el argumento en su guante y en su bat. Sí, dice que tuvo problemas, ¿no? Sus agarres con dos que no lo vieron bien. Pero ya como que deja esa impresión, como que poco se ha ido aceptando esa conducta del pelotero, me parece, ¿no? Todavía queda la vieja escuela, poco a poco dominando las voces de la juventud. Bryce Harper es un buen ejemplo. Sí. Don Oscar, ahora que mencionó a Barry Bonds, nosotros precisamente en el podcast le dedicamos un episodio un poquito controversial, pues por lo de la opinión dividida acerca de su caso del Salón de la Fama. Pero queremos levantar la grada un poquito, aprovechando que le tenemos aquí. ¿Es Barry Bonds para Oscar Soria un Salón de la Fama? Pues yo soy de los que opina que sí, que debería de ser incluido. Veo en las votaciones que más del 50% incluso lo considera un Salón de la Fama. No reúne el 75%, pero sí rebasa el 50%, más que todo por el hecho de, pues que creo que se tiene que contar la historia del béisbol, quienes hicieron los números, no sé,
el tratar en todo caso de hacer los ajustes de lo que lo pudo haber ayudado, lo que hizo antes, pero en todo caso, pues no lo veo muy bien el hecho de no contar la historia. A fin de cuentas, ni modo, fue un pasaje oscuro en el mundo del béisbol, pero en ese periodo pues sobresalieron algunos peloteros, entre ellos Barry Bonds, y de hecho, pues lástima porque sin duda era un pelotero que era Salón de la Fama antes de las campañas esas espectaculares. Incluso si te vas a la famosa base por bolas en forma intencional con las bases llenas que le dieron a Barry Bonds, fue en la campaña del 98. Creo que, y mira qué respeto se le tenía antes de que empezara a despegar con esas cifras escandalosas, acercándose en una temporada a los 50, en otra rebasando los 70, pero sí se entiende el castigo justamente por el, pues, meterse algún tipo de sustancias que claramente lo delataba el físico, cómo se transformó, ¿verdad? De Barry Bonds, como para ser castigado. Entiendo, sí, definitivamente, las personas que están en contra, que quieren castigarlo de esa manera y que lo hacen. En lo personal me gustaría que se le incluyera, así como Clemens, pero bueno, esa etapa de tanta controversia que lo vio a Barry Bonds y que está sobre todo molesta por las sustancias prohibidas después que estuvo influyendo para su rendimiento. Sí, y es que es difícil hablar del rey de home runs, del rey de bases por bolas también, y hablar del rey en cuestión de Cy Youngs, como Roger Clemens. Nadie ha ganado más premios Cy Youngs que él, y uno de los máximos ponchadores de todos los tiempos, y que no estén en el Salón de la Fama, ni siquiera, si no me equivoco, en el Museo del Béisbol. Y si es, pues, imagínate que te pregunte, ¿no?, tu hijo a futuro, Quique, o su hijo, usted, don Oscar: oye, papá, ¿y quién fue aquí en Cooperstown? ¿Por qué no veo al rey del home run, no? Que le digan, bueno, es que aquí está Hank Aaron, nomás no está Barry Bonds. Creo yo que sí debieran de entrar, si no entran al Salón de la Fama como tal, sí al Museo del Béisbol, para que se les considere un poco como que tiene una marca, pero aquí está. Sí, pues ese borrar parte importante de la historia del béisbol. Estoy consciente de lo que aconteció, de lo que pudo haber dañado a otras personas que jugaron lícitamente. Bueno, como el caso reciente famoso de los Astros, ¿no? De que, pues sí, entiendes que pudieron ver dañado otras carreras, que no jugaron en el mismo terreno nivelado, que tomaron ventaja. En el caso de Bonds, bueno, obviamente no fue el único que entró en ese tipo de sustancias para ayudarse, pero pues fue lo que aconteció con el superestrella, que se convirtió en un fenómeno. La manera como lo hizo fue fabuloso. Pues yo lo experimenté netamente, eso sí, ya estaba de lleno aquí con Diamondbacks Arizona. Me tocó ver esa etapa de Barry Bonds, impresionante, la verdad, ese respeto que se le tenía, la cantidad de bases por bolas, la forma como se le lanzaban, los pocos strikes que veía por partido y lo suficiente que eran ver tan pocos strikes para hacer el daño que hacían. Sí, usted lo vio de primera vista, ¿no? Teniéndolo como rival de división ahí en San Francisco, le tocó ver los años mozos de Barry Bonds destruyendo pelotas. Don Oscar, yo le quería preguntar, ya hablando de este lado del béisbol, ¿cómo ve la situación de los jugadores mexicanos en las grandes ligas? ¿Qué talentos usted ve que van a tener un gran futuro? Y si piensa que alguna vez vamos a tener un jugador que impacte tanto como Fernando Valenzuela con la Fernandomanía. Y qué increíble, ¿no? Lo de Fernando, lo recuerdo, y qué difícil la manera como todo se conjugó para que resultara lo que vino resultando Fernando Valenzuela. Qué difícil es, la verdad, imaginar que puede haber en alguna ocasión otro caso como el de Fernando Valenzuela, aparte porque fue con los Dodgers de Los Ángeles, porque ganó la Serie Mundial, en fin, tantas cosas que pasaron alrededor de Fernando que, pues, don Jaime Jarrín, que hace rato platicaba de él, lo considera la persona que más aficionados ha creado en la historia del béisbol, porque Los Ángeles sí era una plaza beisbolera definitivamente, pero nació muchísima afición por Fernando, ni se diga, en nuestra República Mexicana. Le veo, no sé, en casos como Andrés Muñoz actualmente, alguien que puede ser una figura en el béisbol,
el mismo Isaac Paredes, que hemos visto destacar en el béisbol mexicano, que tiene las herramientas, que por lo menos pues tiene el talento como para brillar. Pero bueno, ahora ya nos metimos en otro terreno, ya el de la pandemia que estamos viviendo, y quién sabe qué tanto vaya a afectar el desarrollo de los que están justamente en estos momentos como candidatos a destacar algún día en el béisbol. Todo lo que puede cambiar lo que actualmente estamos viviendo, tomando en cuenta pues lo que tanto dice el pelotero, que influye considerablemente en el desarrollo, que es el estar en acción constante, repeticiones y demás, por lo que pues ya veremos lo que arroja esto, a quienes afecta más, quienes van a tener la habilidad de mantener su desarrollo y otros recuperarse, corregir el camino y convertirse en estelares. Pero veo, me parece, el talento en la República Mexicana como para que surjan peloteros que se establezcan en el mejor béisbol del mundo, entre ellos estos que acabo de comentar, el mismo Pony Quirós, que pues parecía que estaba también en vías de recibir una oportunidad en el béisbol de Grandes Ligas. De Luis Urías se han hablado cosas muy buenas, están viendo cosas que lo van a convertir en algún momento también en un pelotero establecido en ligas mayores. Entonces, pues deseando que surja uno, digo, no soy scout para decir que los scouts ven en ocasiones cosas que uno no ve, que conste que también se equivocan mucho, de hecho se equivocan enormidades los scouts, pero sí, por lo que uno ve así a simple vista, los que deseo que se conviertan en esos peloteros que la afición siga y que vea como los estandartes del béisbol mexicano. El caso, don Oscar, de lo que decían de Fernando Valenzuela, es que el impacto que tuvo Fernando Valenzuela no solamente fue deportivo, fue cultural en la ciudad de Los Ángeles, incluso acá en México. Y es muy difícil ver que algo hoy en día se repita a esa magnitud. Pero no sé, ¿qué opina usted de Julio Urías? ¿Cree usted que tenga la capacidad, el repertorio o la habilidad de quizá no igualar la cuestión numérica, vamos a decir, pero sí acercarse a una carrera tan exitosa como la de Fernando Valenzuela? Sí, ¿por qué no? Definitivamente. Es que aquí podemos irnos también a otro terreno. El hecho de la realidad es que cuando Fernando llega a los Dodgers de Los Ángeles, según él mismo lo ha comentado, según el propio Mike Brito lo ha comentado, todavía no traía el screwball perfectamente en su repertorio. Es allá donde prácticamente se lo enseñan, lo desarrolla. Es decir, la llegada de Fernando a los Dodgers de Los Ángeles era de un buen pitcher, de un buen lanzador, pero desarrolló de una manera que progresó como yo creo que nadie ha progresado. Entonces, a lo que voy es que en la actualidad hay peloteros que llegan del béisbol mexicano a Estados Unidos con mayores facultades, como ocurre con el propio Julio Urías. Urías se ha hablado, y sobre todo se habló en su momento, y se cuidó como no se ha cuidado, creo, a ningún pelotero mexicano en Estados Unidos. La forma como lo llevaron a Julio Urías, por lo que el talento ahí está. Fernando, se combinaron tantas cosas y sobre todo su talento, por supuesto, la manera como desarrolló, como dominó mentalmente también aquel fenómeno, donde quizás sí le ayudó también el hecho de no saber exactamente, no dimensionó lo que estaba viviendo, a lo mejor, y fue lo que resultó, Fernando, no sé, tantas cosas que hacen que uno sienta que eso no lo vamos a ver de nuevo, que no se podrá repetir, entre otros detalles, lo que dice la cuestión cultural también, ese regresar o llegar por primera vez quizás de la afición hispana, mexicana, como aconteció con Fernando al Dodger Stadium, ¿no? Sí, por supuesto. Simplemente usted decía, el mejor mexicano en México es Héctor Espino, pero el mejor mexicano en el mundo ha sido Fernando Valenzuela en todos los aspectos, ¿no? En numeritos, en acumulado de números, el impacto que tuvo en el equipo, porque su primer año completo, novato del año, Cy Young, Serie Mundial, técnicamente se lo llevó todo. Y contra Yankees. Sí, o sea, contra Yankees. Todo la rivalidad que venían arrastrando con puras derrotas en la Serie Mundial, y habían perdido series mundiales consecutivas en 77 y 78. Ya los Yankees con George Steinbrenner, sí, fueron tantos detalles que supo aprovechar, y luego se creó esa cadena de radio en la República Mexicana, por lo que, insisto,
creo también mucha afición. Hay peloteros que lo dicen de esa época que crecieron siguiendo a Fernando y como que nació su afición por la manera como el fenómeno de Fernando Valenzuela penetraba en la República Mexicana. Sí, el talento, ha habido muchos, estoy seguro, que llegaron con más talento a Estados Unidos que Fernando Valenzuela desde el momento en que te dicen ellos mismos de que el screwball no lo tenía, y el screwball como que fue lo que lo catapultó a convertirse también en ese estelar. Y pues claro, la manera como dominó, los nervios y demás, no sé, es algo fabuloso que pues en lo personal lo viví y seguí la mayoría de los partidos de Fernando. Observé ese fenómeno pues, y después he leído lo que aconteció y observado videos de lo que convirtió el Dodger Stadium, y no nada más el Dodger Stadium, porque es cierto, hoy que te puedes encontrar en internet transmisiones de juegos y aquella campaña que los he visto como a nivel nacional en Estados Unidos. Veía hace poco una transmisión de Nueva York de las entradas que había en el Shea Stadium y la manera como las convirtió cuando llegó Fernando en una de sus primeras actuaciones, y luego la venta en los puestos de concesiones, y que el estacionamiento y demás. Es increíble, lo vimos de lejos, digo, de alguna manera, ¿verdad? Allá en México, pero nos hemos después poco a poco empapado netamente de todo lo que fue Fernando, y creo que más lo valoro en lo personal, para colocarlo, como dices, sí, en el caso número 1 en la historia de México, Fernando Valenzuela, por su actuación en ligas mayores. Sí, y hasta la fecha yo creo que muchos fanáticos de los Dodgers, y que se ha pasado en la familia, ese fanatismo por el equipo nació primeramente por Fernando Valenzuela, ¿no? Por ese impacto que usted dice, que los abuelos lo vieron y ahora los hijos y ahora los nietos, y esa magia y toda la tormenta perfecta que se creó alrededor de él, que hace que sea ese nombre que pesa tanto en el béisbol mexicano. Sí, una gran figura, y aparte, ¿no? En lo que a nosotros respecta, orgullosamente sonorense, que lo vimos ahí también como más nuestro, ¿no? Aunque mexicano, pero el hecho mexicano, pero de Sonora. Es tuyo, pero es más mío, ¿no? Oiga, don Oscar, le quería preguntar, para usted, ¿cuál sería la clave de su trayectoria, de cómo ha llevado su carrera, ese balance entre su vida personal y la vida en la pelota? ¿Cómo usted ha sabido balancear todo esto y mantenerse tan activo, y más que nada en la preferencia de tantos, en cuestión de la narración del béisbol? Pues yo creo que más que todo la disciplina, el ser honesto conmigo mismo, saber dónde uno tiene sus fortalezas y dónde sus debilidades. Yo siempre lo he dicho, por ejemplo, en esta crónica que tenemos en la actualidad, en la cual yo soy fan de algunos colegas, con esa chispa, con esa broma, en ocasiones esa informalidad también que se le pone. Hay quien tiene gracia y perfectamente puede crear un personaje, y creo, en lo personal me agrada. Yo sé que no puedo ser ese tipo de cronista, en parte a lo mejor por lo que yo vi en un inicio, la escuela en la que crecí, y porque no lo soy a fin de cuentas, no tengo la gracia para contar un chiste, detalles de ese tipo. Entonces creo que es importante ubicarse dónde están las fortalezas de cada uno, y una de ellas, yo creo, me considero muy disciplinado, el tratar de, no sé, prepararme para cada partido, pues como si fuera el único que me va a tocar, porque es una bendición, así lo veo, el hecho. De repente estoy consciente que lo puede perder uno, ¿no? Ya lo ve tan monótono, claro, que ya otra vez al juego y demás, no. Pero sí me toca más o menos seguido llegar al estadio y sentir esa bendición de estar en lo que me gusta. Entonces, pues creo que es clave para por lo menos estar en un porcentaje aceptable de aceptación con la afición, el mostrar respeto al público, que por lo menos estén conscientes de que está ahí una persona que se ha preparado para llevar cierta información que nutra de buena forma una transmisión. Y pues los retos ya personales definitivamente ahí están, bendito sea Dios, creo que los he llevado bien. En ocasiones sufre uno, claro, cuando no puede estar en algún evento familiar importante que le puede, ya más de los hijos, y pues afortunadamente he tenido, sí, la oportunidad de hacer
los sacrificios. Hace poco hice uno, no sacrificio, pero me refiero al hecho de pedir favores a otras personas. De hecho, le pedí el favor al colega actualmente, Rodrigo López, oye, lánzate a narrar un juego, porque estaba la graduación de mi hijo de primaria allá en Hermosillo, y quería estar ahí, y era en mes de junio. Cuando yo vi el calendario, porque lo ponen con mucha anticipación, desde que lo vi el año previo, había tenido mucha fortuna de no perderme graduaciones de mis hijos. Perfectamente encajaba, o que el equipo estuviera aquí, o no sé, básicamente que el equipo estuviera aquí en Phoenix, que es donde más tengo la oportunidad de pedir días libres. Pero ahí estaban en una gira, creo que era de Pittsburgh a Miami, y en Miami era donde se iba a llegar el momento. Pues mira, de esas bendiciones también, que es lo positivo también, todo el mundo creo que lo comprendería, el pedir una oportunidad, un permiso en acontecimientos de ese tipo. Y recuerdo que pues ahí te voy desde Miami, creo que Ciudad de México, Monterrey. Llegué barrido, pero llegué directamente a la iglesia, de hecho, donde se llevaba a cabo esa ceremonia y demás. Ya estaba en la banca ya apartada, ya estaba mi familia. Llegó barrido. Total, barrido, así fue. Esos son los retos mayores en lo personal, el tratar de estar en esos eventos, porque pues sí, por pues una satisfacción personal, y sobre todo por la familia, por mi esposa y por los hijos, que sientan que tienen ese respaldo, ¿no? Excelente. Sí, por supuesto. 100%. Hablaba, don Oscar, de preparación. Quisiera yo saber cómo se prepara usted antes de un juego. ¿Qué procedimiento le lleva a elaborar una crónica? Que siento yo, la crónica no es lo mismo que nomás narrar las jugadas. Porque en el béisbol hay mucha complejidad a la hora de narrar. Hay muchos tiempos muertos, a diferencia de otros deportes como el fútbol, que si realmente no contara una historia, el narrador puede estar viviendo en el juego de solamente fulanito se la pasa a menganito y demás. En el béisbol no se puede. ¿Cómo se prepara usted para esto? Sí, esto es día a día, y el estar llevando a cabo un papel de apuntes. Tengo un cuaderno de apuntes. Tengo rato con esa rutina, esa mecánica. Obviamente no es que así llegué, no es que así empecé a trabajar. Ajá. Poco a poco uno como que va incluso aprendiendo de compañeros, de colegas, ¿no? Preguntando, ¿y tú cómo le haces? Y esto y esto otro. Entonces, sí es un gran reto en el momento, como dices, de que tiene muchos tiempos muertos, y en lo personal, pues me toca transmitir este año, no, claro, el 2020, pero en un año normal me toca transmitir más de 200 partidos. Entonces, consciente de eso, pues tener esa disciplina de checar, me ayuda mucho ver juegos, creo que es lo más importante. Es un poquito, puede ser un poquito cansado, claro, y te quita mucho tiempo, pero si te gusta, pues se hace más digerible. Y el mayor reto es en la Mexicana del Pacífico, precisamente, porque lo bueno es que son pocos juegos, lo bueno es que son pocos equipos, pero se trata de seguirlos constantemente, porque ahí es, creo, donde en lo personal surgen la mayor cantidad de ideas para meter en una transmisión, observando algo, y ya que lo observé, bueno, pues averiguando después con los peloteros. Y no sé, todo el año, por ejemplo, en una ocasión recuerdo me encontré una nota en el periódico de que el registro civil de Obregón había sacado la información de los nombres más usados ese año, que el nombre Iker había sido de los más usados, ¿no? De los que más habían puesto a sus hijos. El vaquero, ¿no? De inmediato lo asocié, que en Obregón muchos padres habían bautizado a sus hijos, habían puesto el nombre Iker, lo asocié por el béisbol, y ahí te surge una historia, ¿no? Y ahí te surge, digo, para la transmisión, donde menos pienses te la puedes encontrar, claro. Pero para eso, en lo personal al menos, con todo y que me considero que tengo buena memoria, obviamente no puede uno almacenar tanto, que lo que viste en enero te sientes que te va a ayudar en octubre, pues lo tengo que anotar y llevar mi cuaderno de apuntes para cuando se acerque la temporada ya sentarme a más o menos armar mi calendario y a ver, me va a tocar en tal fecha esto, y en el cuaderno empezar a anotar lo que a lo largo del año me ha tocado observar, no sé, para algo que veo en enero sé que me puede servir en octubre, pues, o algo que veo en octubre sé que cuando venga la campaña de ligas mayores me puede servir. Entonces se trata de llevar un cuaderno para
Es lo que hago récord, ¿no? ahorita. Sí, para en su momento emplearlo y nutrirlo de otra manera, no sé, con una plática con un pelotero el que esté involucrado, detalles de ese tipo, ¿no? Sí. Don Oscar, ¿usted es la misma persona que se pone detrás del micrófono o existe a la hora de sentarse y poner a narrar un juego, entra como en un alter ego, algún personaje? Yo creo que sí me ha ayudado, hasta de bromas me decían amistades en alguna ocasión, tú tienes que tener una cámara enfrente para que hables, ¿no? De plano, porque soy muy serio, soy una persona tímida, soy una persona tímida también, pero sí es cierto, una vez que ya está ahí, pues es el trabajo de uno, también yo creo que ha sido el proceso natural. En ese sentido, en todo caso, es donde yo cambio. No, soy muy tímido y por lo mismo entenderán que hacer un personaje a mí voy a batallar demasiado. Por esa pena que siento, no sé, en atreverme a decir algo que, pues no sé, me va a dar pena decirlo, ¿no? X frase o lo que tú quieras. Por eso mi estilo es muy diferente, yo creo, a la actualidad, me parece, donde insisto en la actualidad, y creo que lo vemos más en el fútbol, ¿no? En todo este tipo de, en la crónica tan divertida también, atrevida. Sí. Yo soy muy distinto a eso y la cuestión, lo más positivo, informal, ¿no? Sí, y yo más informativo, lo veo de esa manera que es insisto, mi fortaleza en todo caso, ¿no? Sí, y yo creo que, o al menos en lo personal, es algo que a mí me gusta mucho de su crónica, don Oscar, ese informativo que hizo usted, que le gusta darle un poquito más al aficionado de información cuando está viendo el partido, y esa formalidad también, porque a veces se pierde mucho el juego por tratar de divertir, ¿no? Por esa crónica chusca que puede llegar a suceder hasta cierto punto, y se agradece que todavía exista gente como usted que le guste tomarse con un poquito más de seriedad y con esas ganas de dar información al aficionado que lo está viendo o que está escuchando el partido. Sí, quizás también porque estoy consciente de que no me voy a ver bien. Ya, aparte está ese punto, oye, por tantos años he seguido ese estilo, como que no puedo serlo. Yo estoy consciente de eso. Jamás iba a triunfar de esa manera, jamás iba a agradar. Entonces, menos todavía, arrastrando tantos años de esa forma de trabajo como para cambiar en un de repente. No sé, porque es la nueva escuela. Al final de cuentas, es lo que lo ha llevado a donde está, ¿no? Esa constancia, esas ganas de ser usted al final de cuentas, ¿no? Así lo considero y estoy satisfecho. Si cambia más todavía en los próximos años, por lo menos pues yo ya también ya voy de salida. De igual forma, ya estoy más de esa manera. Ya vienen otras generaciones e insisto, en lo personal, a mí hay gente que me gusta de ese estilo, que qué bueno que hay gente que se ha atrevido a hacerlo de esa manera, pero me parece que sobre todo porque le queda perfectamente el personaje. Sí, claro. En la semana yo escuché a Ernesto Jerez en un Instagram Live que cualquiera puede llegar a narrar un Red Sox Yankees, porque el juego por sí solo ya es atractivo, ¿no? Pero que no cualquiera te puede narrar un Orioles Tigers, equipos que ni son tan atractivos o quizá mediáticos, y que es aquí donde entra el trabajo de un cronista narrador. El hecho de amenizar el encuentro para los espectadores, por menos atractivo que sea al público. ¿Comparte la idea de Ernesto Jerez? Sí, totalmente. Definitivamente ese es el gran reto. No nada más un partido, sino una temporada. Una temporada a mí me tocó el 2004 de los Diamondbacks, que perdieron más de 100 juegos y era pues difícil, la verdad, conscientes de que pues no estaba fácil. Y es tan sencillo esto como sentarse y narrar y pues estoy haciendo mi trabajo. Pero sí debe de ver ese, no sé, ese deseo porque la gente se entretenga, porque a fin de cuentas es la industria del entretenimiento. Entonces, pues tratar de dar algo positivo, algo que valga la pena. Pero sí, estoy consciente y deben de estar todo el mundo consciente de que hoy estás en un partido que va 10-0 o 10-3 y el equipo está a 30 juegos del primer lugar, cosas de ese tipo que
Comparto totalmente esa idea, claro, de que hay encuentros que, pues no, tan sencillo como que es más, te puedes quedar callado nada más cuando hay una acción y, y la gente debe estar ahí atenta al encuentro, pero al mismo tiempo, pues uno lo disfruta también, ese tipo de partidos, y quiere, claro, formar parte netamente de lo que es el encuentro en sí, aportando, aun cuando es cierto, a lo mejor, y ni te están oyendo. Yo recuerdo cuando estaba en ESPN, un comentario que hizo un productor de lo que era ESPN. Gráficas, es gráficas, ese es mucho, y si te fijas es cierto, ¿no? ESPN está constantemente poniendo información gráfica, numeritos. ¿Por qué? Dice, porque somos la televisora que está en los bares, porque la gente no nos está escuchando, nos está viendo y necesitamos darle la información. Y yo dije, para mí también, no, o sea, no me están oyendo a mí, ¿no? Un buen porcentaje del mercado, ¿no? Está básicamente con gráficas y demás. Pero claro, hay otro porcentaje que sí está consciente de todo lo que está diciendo el cronista y está poniendo atención, o con que haya uno. Es el detalle de ese respeto que merece el aficionado, aunque sea uno nada más, de que hay alguien ahí que está siguiendo tu transmisión, y por eso prepárate, porque mañana te puedes encontrar esa persona que te escuchó, y si tuviste un pésimo trabajo, te lo va a decir, ¿no? Claro, y más ahora con las redes sociales, ¿no? Que están al orden del día y siempre pendientes a lo que hace uno. Si la riegas en la narración, te lo van a hacer notar luego, ¿no? Así es, y así es esto, y uno está consciente, por lo que con más razón tiene que tener esa precaución, por lo menos hacer tu trabajo. También he dicho siempre de que habrá días que de plano, estás enfermo, o tuviste un día difícil familiarmente hablando, no tuviste tiempo de prepararte. Estoy consciente de eso, que no se repita tanto nada más, ese es el detalle. Y eso lo he compartido con colegas también. Hay que estar conscientes de que no siempre se va a poder, pero que si no son esas las razones, no tienes justificación. Es tan sencillo como prepararte, como hacer tu trabajo, darle respeto a la afición y llegar de lo mejor preparado posible. Insisto, salvo cuando de plano, ¿sabes qué? No te sientes bien. Estás haciendo tu mejor esfuerzo, como el mismo pelotero. Creo que el mismo pelotero, hay muchos casos así, te lo cuentan, de que no estaban al 100%, pero se subieron a la loma de picheo, se metieron a la caja de bateo, hicieron un mal trabajo, pero sus compañeros se lo agradecieron porque lo hicieron por el equipo. Claro. Don Oscar, estamos muy contentos porque una de las voces que nos acompañaron a nosotros dos durante nuestra infancia y hasta la fecha nos siguen acompañando si prendemos la televisión, nos acompañó en esta ocasión. En Sonora, quizá en todo México, no se puede hablar de la crónica y del béisbol sin hablar de Oscar Soria. Pues te lo agradezco mucho, Ricardo y Kike, esos conceptos, muy agradecido. Por lo mismo entenderán, más todavía siente uno el compromiso, ¿no? Consciente de que percibe ese tipo de comentarios de la gente. Es una satisfacción muy grande, definitivamente, y pues lo alimentan a uno para tratar de seguir adelante, consciente de la responsabilidad que tiene, que lo sigo considerando una gran responsabilidad, el llevar a cabo una crónica deportiva, crónica de béisbol. Excelente, sí, don Oscar, le queremos dar las gracias, la verdad. La verdad yo hasta cierto punto no me la creía que estaba conversando con usted, porque como dice Ricardo, desde pequeño lo escuchaba yo con Naranjeros, con Diamondbacks, y ahora tener la oportunidad de comentar todo esto del deporte que tanto nos apasiona. La verdad le agradezco mucho su tiempo y que siga haciendo su excelente trabajo, que lo vamos a seguir escuchando. Muchas gracias, y el saludo por supuesto a toda la audiencia y a ustedes. No, al contrario, don Oscar, sumamente agradecidos por regalarnos un poquito de su tiempo y de esta manera vamos a llegar al final de este magno y grato episodio. Esperamos que para todos haya sido de la misma manera, porque nosotros les aseguramos que nos podríamos aventar el día completo hablando con tal personaje. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, Pelota en órbita en todas partes, Instagram, Facebook, Twitter, Spotify, YouTube. También pueden encontrar este episodio y todos. Así que regálenos su follow, síganos, y les decimos que una de las mayores voces del béisbol nos acompañaron y nosotros nos vemos
fuera de órbita.